Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar con la clase de hoy, deseando como siempre que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy día nos corresponde ver algunas preguntas de repaso. Bueno, son 40 preguntas, así que es prácticamente imposible desarrollar todas. Pero lo que vamos a hacer es, en todo caso, ver las preguntas, las más sencillas. Ya de repente podemos dar la clave. Y aquellas que requieren mayor explicación, entonces ahí nos detenemos. Igual cualquier consulta, cualquier duda, la pueden formular. Para eso es este repaso. Y si no, si, bueno, por cuestiones de tiempo queda ahí algo pendiente, también no se olviden que tienen las consultas académicas, donde pueden complementar la clase. A ver, por ejemplo, en la 1 nos dice, el aumento de los precios de la energía exige una respuesta específica del gobierno, porque los hogares con los ingresos más bajos son los más expuestos a la subida de precios de la energía, que tienden a reducir su consumo de artículos esenciales más que los hogares que tienen mayor liquidez. De acuerdo al texto indicado, se hace referencia a ver, ¿de qué se estaría hablando aquí? Si ustedes saben la respuesta, lo ponen nomás al chat o por micrófono. A ver, ¿cuál sería la clave acá? Están hablando de los efectos de la inflación en los pobres, ¿no? ¿Cómo afecta esto de una manera, digamos, mayor? Entonces, a ver, si vemos las claves, economía positiva, no, o sea, no, en parte sí, ¿no? Pero no totalmente porque acá nos hablan de las respuestas que tendría que tener el gobierno, o sea, qué acciones va a realizar. Teoría económica tampoco, ¿no? Porque no están dando una explicación. En todo caso, ¿cuál sería la clave? Sería la A. ¿Ya? No han revisado, creo, esto, muchachos. Sería la política económica, porque se refiere a, ya menciona qué acciones tomaría el gobierno para reducir los efectos de la inflación en los pobres. Por eso el solucionario lo dice, la política económica se refiere a las decisiones que toma el Estado en materia económica. A ver, la 2. Nos dice, el sector construcción cerró el primer semestre del 2022 con un crecimiento de 1%, explicado por un mayor avance de obras públicas. Además, habría cerrado julio con una expansión. Expansión es que ha aumentado, ¿no? Un 2.4%. En este sentido, las empresas constructoras mantienen su estimación de cerrar el año. Bueno, te está describiendo la situación del sector construcción. Entonces nos dice, esto fue posible debido, debería decir, ¿no? A las acciones del gobierno de generar mayor inversión. De acuerdo al texto, se hace referencia a la escuela. Claro, se entiende que es inversión pública, ¿no? No lo dice textualmente, literalmente, pero podemos eh, considerar ello, ¿no? Porque se habla de obras públicas. No hay construcción, pues, de repente de carreteras, de escuelas, de hospitales, en fin, ¿no? Todo eso es obra pública. Pues, ¿cuál de las escuelas plantea eso? Que la economía crezca en base a gasto público. Esa sería la escuela keynesiana, ¿no es cierto? Monetaristas, no, monetaristas plantean que la inflación es un fenómeno monetario. La escuela socialista plantea la socialización de los medios de producción. La neoclásica, básicamente las leyes del mercado. Entonces, la keynesiana. Por eso la clave es la D, ¿no? Dice, según la escuela keynesiana, cuando una economía está en recesión, es necesaria la intervención estatal vía, bueno, gasto público se llama en general, pero
dentro de ello entra la inversión pública. A ver, la número 3. Nos dice, el precio del petróleo en el mercado mundial se incrementó a niveles pico de $123 el barril, reflejándose en el precio de sus derivados e impactando en la inflación. Claro, sube el precio de combustible sobre los precios en general. Para agosto presentó una reducción de hasta $90 el barril. Sin embargo, los precios del combustible en los mercados mayoristas del grifo no reflejaron dicha disminución. Claro, cuando sube, los grifos al toque lo suben, pero cuando baja, se demoran en bajarlo. Algunos nunca lo bajan. No calza exactamente lo que ocurre a nivel internacional con lo local, precio. Esto está explicado por los stocks pasados y comprados cuando el precio era alto o por las variaciones del tipo de cambio, entre otros factores. La etapa del proceso económico que marca el enunciado anterior. A ver, proceso económico hay 5 etapas: producción, circulación, distribución, consumo, inversión. Entonces, en este caso, ¿de qué me hablan? La producción es elaborar, la circulación es trasladar a los mercados, distribución, pago a factores, consumo, uso, y la inversión, incrementar capital para seguir produciendo. Entonces, en este caso, la más cercana sería la D, circulación, ¿no? Porque están hablando de que esto, o sea, cómo varían los precios en el mercado, ¿no? En la etapa de circulación es donde se forman los precios. Entonces, el AD. Si hay preguntas, por favor, me avisan por el micro o escriben por el chat. De los siguientes enunciados, relaciona la actividad con el sector productivo y marca la respuesta correcta. A ver, en los sectores teníamos primario, actividades extractivas, secundario, actividades ya de mayor transformación, y terciario de servicios. Entonces dice, explotación del gas natural, primario. Créditos hipotecarios, esos servicios financieros, terciario. Concierto de Coldplay, servicios también, ¿no? Terciario. Ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, secundario. Construcción del sector secundario. Entonces la clave sería la B, ¿no es cierto? 1, B, 2 y 3, A, 4, C. Entonces repito, la clave sería la B. Luego nos dice, en septiembre último, el Ministerio de Trabajo defendió las políticas en cuestiones laborales que está impulsando el gobierno, principalmente la que se refiere al cambio de reglamentación de la tercerización laboral, estableciendo que no se podrá contratar bajo esta modalidad personal que labora en el núcleo central del negocio y solo puede seguir dándose para actividades complementarias. Claro, esto está bien, ¿no? Pero parece que algunos sectores, pues, ¿cómo podríamos llamarlo, no? De repente antilaborales, parece que no les gustó eso, ¿no? Esta es una noticia todavía del año pasado, pero pues ese tipo de cosas era la que no les gustaba, ¿no? Y uy, saltaban, no, ¿cómo es posible? Los sobrecostos laborales. Pero realmente es lo correcto, porque como habíamos explicado, la tercerización es una manera, o sea, es una forma de encubrir un, digamos, un empleo de baja calidad, ¿no? Un empleo con menos derechos de lo que corresponde, salvo, digamos, algunas actividades puntuales o algunas actividades que, como dice en la noticia, no son el núcleo del negocio. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un taller de confecciones, entonces no puedo contratar a los obreros textiles por tercerización, pues porque el núcleo del negocio es hacer ropa. Pero acá en nuestro país eso
lamentablemente es moneda corriente, o era, ¿no? Bueno, cambió esta ley, me parece que cuando salió el gobierno anterior, otra vez lo volvieron a quitar, en fin. Bueno, al final dice, el tipo de empleo al que hace mención el enunciado es... Claro, se entiende que de todo el enunciado, la noticia se centra en el que trabaja en una service, en un tercerizador. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de empleo, nos referimos a multipartita. Esto lo expliqué en la clase. O sea, el empleo debería ser solamente bipartita, el trabajador y el empleador. Cuando ponen un tercero, eso se le llama tercerización laboral, la famosa service o empleo multipartita. Entonces ya no trabajo yo directamente para la empresa, sino para un tercero. 6. La tasa de desempleo en la mayoría de países del mundo no llega a niveles de prepandemia, debido a la insuficiente inversión pública y privada. Los gobiernos tratan de contrarrestar esta situación llevando a cabo diferentes proyectos que fueron postergados debido a la restricción. Señala que hecho u ocurrencia generaría la disminución de dicha tasa. Claro, para que haya menos desempleo, definitivamente pues tiene que haber una mayor actividad económica. Tiene que volver a crecer la producción, el PBI, tiene que darse la famosa reactivación que le dicen ahora. Entonces, bueno, la clave C directamente nos dice eso, ¿no? Reactivación. Ahora, veamos las otras. Por ejemplo, dice disminución de la cantidad de subempleados. Claro, disminuir los subempleados se entiende que podría conllevar a mayores empleos de calidad, siempre y cuando los subempleados se vuelvan adecuadamente empleados. Pero acá no nos especifica ahí, o sea que también podría ser que reduzca los subempleados para aumentar desempleados, entonces la A no sería. Luego dice aumento de salarios y beneficios. Bueno, eso de igual manera mejoraría la calidad del empleo, pero no necesariamente crearía más puestos. Disminución del empleo calificado. Bueno, eso también podría haber sido, ¿no? Porque, claro, como nuestras actividades, las actividades productivas del Perú no son de mucho valor agregado, posiblemente sea más necesario puestos de poca calificación. Pero en todo caso, la C es más directa, ¿no? Reactivar la economía. Reactivar la economía significa justamente que vuelva a crecer y se contrata más, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, la 7. El instituto, bueno, Indecopi, ¿no? El Indecopi sancionó a 2 empresas del sector alimenticio por no cumplir con la ley de etiquetado de productos manufacturados al no informar la presencia de insumos transgénicos en sus productos. Esta medida, tomada por el organismo regulador, se debe a que el mercado es... A ver, ¿cuál sería la clave ahí? ¿Alguien sabe? Bueno, acá la clave tendría que ser imperfecto, ¿no? ¿Por qué regulación? Simple, porque el mercado no es de competencia perfecta. El modelo de competencia perfecta es teórico. Claro que hay casos que se acercan a ello y otros que de plano se alejan totalmente. Y justamente en los que se alejan totalmente es que hay regulación. O sea, hay regulador donde hay monopolio, donde hay oligopolio, fundamentalmente. Entonces, bueno, ahora, Indecopi habíamos dicho en la clase, no es en estricto un regulador, porque en la ley de reguladores, o sea, hay una ley que establece quiénes son los reguladores. En esa ley no figura Indecopi, pero muchas veces se le menciona porque tiene funciones parecidas en el sentido de que busca mejorar el funcionamiento del mercado. O sea, un regulador, o Sinermin, por ejemplo, o de repente Oxitel en telefonía,
no busca controlar directamente el mercado de telecomunicaciones. Sino, o sea, no busca reemplazar al privado, sino que busca que ese mercado funcione lo más parecido a una, o sea, se comporte como un mercado competitivo, lo más parecido a una competencia perfecta. Ya, Indecopy hace lo mismo, pero por el lado de la protección de los derechos de propiedad intelectual y en general la defensa del consumidor. Por ejemplo, una de las características para que los mercados sean eficientes era, en teoría, ¿no? Te decía información perfecta. Ya, de repente en la realidad no habrá información perfecta, no habrá plena información, pero por lo menos debemos buscar que los consumidores tengan la mayor cantidad de información posible. Entonces, si la empresa no te quiere brindar la información del producto o te brinda información engañosa, tú te puedes quejar ahí de copy. Entonces, en ese sentido, eh, funciona como un regular. O sea, nosotros lo hemos puesto acá eh, porque cumple esa misma función. Ahora, la 8. 4 supermercados fueron sancionados por Indecopy por concertar precios de la comercialización de pavo de marca San Fernando de 2009 hasta 2016. Mira, esto es algo que todo el mundo sabe, pero que nadie dice nada, ¿no? O nadie decía nada, lamentablemente. Hasta que, bueno, seguramente hubo alguna denuncia y se dieron pues las sanciones. ¿Qué cosa es concertar precios? Simple, es cuando las empresas, en este caso los 4 supermercados, se ponen de acuerdo para cobrar el mismo precio. Obviamente un precio más alto, no van a cobrar menos, ¿no? Un precio más alto que el que se generaría si es que compitieran. Entonces, concertar precios está prohibido. Concertar precios, como bien se menciona acá, conlleva a una sanción. Y alguno podría decir, profe, ¿y por qué? Si finalmente son privados, ya pues que cobren el precio que quieran, como yo escucho a algunos así, o leo algunas opiniones en las redes sociales, ¿no? De gente que de repente no conoce estos temas, ¿no? Dicen, no, son privados, pues que cobren lo que quieran. No, tampoco es así, ¿eh? O sea, hablar de libertad de empresa, hablar de iniciativa privada, hablar de libre mercado no significa pues que se hagan lo que se le da la gana como que fueran señores feudales. No, no se trata de eso. Entonces, por más que sean privados, justamente porque vivimos en una economía de mercado, lo que se promueve es que compitan, no que concerten. Entonces, bueno, a eso se le llama concertar precios y está prohibido. Y bueno, al final dice, durante este tiempo los precios cobrados fueron elevados de manera artificial, afectando al consumidor. Actuando estas empresas como, a ver, tienes oligopolio, Trust Holding. ¿Cuál tendría que ser la clave? Nada han hecho muchachos, ¿eh? La DEN comportándose como un cártel. El cártel es cuando las empresas deciden coordinar o concertar precios o producción. Aunque una cosa lleva a la otra, ¿no? Si yo concerto precios, tengo también que concertar la producción. El caso típico es justamente el que se ha mencionado, concertar precios. Ahora que claro, no te dice de frente que son un holding, te dice actúan como como un cártel, ¿no? No te dice son un cártel, sino te dice actúan como, porque claro, en el cártel es algo ya más permanente, ¿no? Aunque por la cantidad de años podríamos decir, ¿no? Que también ha sido permanente, pero bueno, o sea, el cártel es ya algo más en el tiempo, ¿no? Pero bueno, es prácticamente lo mismo lo que han hecho los supermercados en este ejemplo. A ver, vamos a la número 9. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ya. En el emporio de Gamarra, los precios de los alquileres han bajado no solo por el impacto de la pandemia, sino también por el comercio informal.
Claro, por ejemplo, en Gamarra hay edificios de 7 pisos, pero en los últimos pisos ya no quiere nadie porque la gente no sube, pues. Es más, dicen que el peruano promedio máximo sube hasta el cuarto piso. Entonces, en cambio, los ambulantes se ponen en la calle y captan más clientes que el que es formal, ¿no? Luego nos dice, mientras más comercio informal hay, más desocupación de locales formales existe. Por este motivo, señala, se señala, ¿no?, que casi el 50% de locales están desocupados. Es decir, del total de 40.000 locales de Gamarra, 20.000 están libres. Con lo que en esta zona ha decrecido el capital. Ya, acá se trata de identificar de qué tipo de capital estamos hablando. Bueno, el más cercano sería capital lucrativo, porque si hablamos de los locales, se entiende que hay un alquiler, ¿no?, por lo menos de 20.000. La otra mitad no está ocupado. Entonces, cuando nosotros hablamos de capital productivo, es porque ese capital directamente me permite producir, como una maquinaria. En cambio, el capital que se genera por alquilar un local es ganancia, pero no hay producción. Claro, tú miras, profe, pero que ese local puedan poner su taller, bueno, claro, pero el hecho mismo de alquilar, así no pongan nada o pongan lo que sea, no es generar algo nuevo, sino es simplemente obtener ganancias con lo que ya existe. A eso se llama capital lucrativo. ¿Sí? ¿Se entendió por qué? ¿Alguna consulta? A ver, acá hay otra también del capital. Dice, el presidente del Consejo de Ministros anunció que el ganador de la cuarta licitación para la importación de 44.000 toneladas de urea se conocerá el próximo domingo 23 de octubre. Este fertilizante se utilizará en las pequeñas empresas agrícolas como... Ya, ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí estamos hablando de un insumo, una materia prima que me va a permitir seguir produciendo, ¿no? Porque nosotros necesitamos ciertos elementos en el campo, por ejemplo, ¿no? Se necesita de fertilizantes para la campaña agrícola. Entonces, a ver, veamos las claves, ¿no? Capital fijo, capital circulante. Claro, cuando hablamos ya de fijo y circulante es la definición clásica, neoclásica, ¿no? Si dijera constante y variable sería la definición marxista. Entonces, fijos son las maquinarias y circulantes son las materias primas. Entonces, en conclusión, la clave sería la C, circulante. Claro, ahí tienen que revisar su teoría, pues, ¿no? O sea, hay cosas que yo estoy diciendo porque ya rápido nomás, porque ya les he explicado antes, pero si no, dale una miradita a la teoría. Luego dice, relacionar los tipos de, bueno, los tipos de mercados, ¿no? Bienes, servicios y factores. Terminal terrestre de Plaza Norte. Servicios, transporte es un servicio. Centro comercial Minca, comercio y servicios generalmente van de la mano, entonces también sería servicio. DirecTV Perú. Ah, no, 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 a ver, claro, el acto de comercio diría, va generalmente con servicios, pero entiendo que cuando dice, cuando precisa que es Minca, es porque ahí te venden bienes, ¿no? Porque te venden arroz, te venden latas de leche, ¿no? Entonces, ese tendría que ir con bienes. Pero a ver, vamos a ver las claves también. Luego dice DirecTV Perú, ese sí es un servicio. Y Manpower Perú es una empresa que se encarga de reclutar personal. Es una empresa que recluta personal para otras empresas. Pero ojo, no es un service, ¿eh? Lo que dije hace un rato. No, acá simplemente esa empresa se dedica a la selección.
Vamos a suponer, yo necesito de repente 10 ingenieros para mi empresa. Entonces, en vez de nosotros hacer la chamba, de buscar el personal, eso, llamo a Manpower y le digo, mira, tú busca a la gente y dame los 10 mejores y yo los contrato. Entonces, ese sería mercado de factores. Entonces, ¿cuál sería la clave? A ver, la B, ¿no? Porque sería 1, bienes con Minca, 2, mercado de servicios con Plaza Norte, muy bien, 2 con DirecTV y 3 Manpower. Entonces acá la B. Profesor, disculpe, ¿a qué se refiere con capital comercial? Capital comercial es el que obtienes de un comercio, valga la redundancia, ¿no? O sea, si yo mi dinero, por ejemplo, lo pongo para comprar útiles escolares, entonces de repente compro 100 cuadernos y esos cuadernos me van a generar de ganancia 1.000 soles, por decir. Ya, eso sería un capital comercial, el que se generó por el comercio. ¿Alguna otra consulta? Gracias, profesor. Ya, perfecto. A ver, acá hay otra noticia, ¿no? Dice, las obras de la segunda pista de aterrizaje, o sea, los 10 kilómetros de calles de rodaje y la nueva torre de control del aeropuerto internacional Jorge Chávez, se entregarán el próximo mes de julio. Ojalá, ¿no? Ojalá. Lamentablemente acá en el Perú las obras son eternas. En China ya lo hubieran acabado hace rato. Pero bueno, acá dice que se va a entregar en julio. Desde que yo estaba en la universidad se hablaba de esta obra. Pero bueno. Y dice, ya, se le va a entregar a Corpa que el MTC una nueva infraestructura aeroportuaria. Voilà, ya, todas las noticias de que va a ampliarse el aeropuerto Jorge Chávez. LAP, que dice, es el operador, o sea, es el que administra el aeropuerto. Luego dice, el experto señaló que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Corpa tendrá la responsabilidad de todos los sistemas a fin de ser operable esta nueva infraestructura. Claro, lo que pasa es que, mira, ahí es un poquito, ¿cómo podríamos decir? Es un poco diferente la gestión del aeropuerto que tenemos los últimos 30 años a lo que era antes. ¿Por qué? Porque antes el Estado se hacía cargo de todo, de administrar el aeropuerto, de controlar la llegada y salida de los aviones, incluso había una empresa aérea comercial peruana, o sea, de capitales del Estado, que era Aeroperú. Pero ahora la parte de gestión del aeropuerto es privada, lo hace la, pero el control de la llegada y salida de aviones sigue siendo estatal, que es de Corpa. Entonces, un poco para que entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Y luego nos dice, de acuerdo al texto mencionado, ¿a qué tipo de agente económico se refiere? Bueno, eso sí está más fácil, ¿no? Pero de todas maneras es bueno conocer. Pero eso está más fácil porque lógicamente acá ya estaríamos hablando del gobierno, ¿no? Se entiende que estamos hablando de Corpa, ¿no? A ver, no me dice. El experto señaló a qué tipo de agente económico. Claro, tomamos el último, ¿no? Porque si no, tendría que ser empresa por el lado del app y Estado por el lado de Corpa, ¿no? Pero bueno, tomemos en este caso gobierno. La clave B. 13. Los productos que subieron de precio y los que bajaron. Según el INAI, los que tuvieron mayores incrementos fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, restaurantes y hoteles. La mayoría de alzas se evidenciaron en productos como el bonito, el pollo enviscerado, la electricidad residencial, la pensión en las universidades privadas y la papa amarilla. Bueno, en el Perú estudiar es un lujo, prácticamente. Entonces, bueno, salvo
en la universidad pública. Por otro lado, en las categorías en las que se registraron disminución están las comunicaciones y el transporte. ¿A qué tipo se refiere el texto en cuanto a los productos de mayores alzas? Bueno, discrecionales no son porque. O sea, ¿tú te acuerdas que hay una parte de gastos que sí o sí vas a asumir? Y hay otra parte que puede que sí, puede que no. A eso se le llama discrecionales. Por ejemplo, ya yo puedo irme de viaje o no, pero no puedo dejar de comer. Sí o sí tengo que alimentar. Entonces, si se refiere a este primer grupo, estamos hablando obviamente de gastos fijos. De todas maneras, ¿no? Agua, electricidad, el gas, los combustibles, los alimentos, gastos fijos. Durante la pandemia, 14, ¿no? Durante la pandemia muchas personas encontraron una alternativa de trabajo en la entrega de productos por delivery, generando un gran crecimiento de las empresas como Rappi y Globo, que requerían personal motorizado para poder realizar sus entregas. Todo esto generaba en el campo de transporte motorizado un aumento de. Bueno, esto está facilísimo, ¿no? Este es un aumento de la oferta. Porque claro, había más gente que quería trabajar como motorizado y por ende una mayor oferta de motorizado, por valga la redundancia, ¿no? 15. Doña María tiene un pequeño negocio de comida en la cochera de su casa. Negocio que le permite cubrir sus deudas y vivir de una manera onerosa. Ella realiza sus compras los días domingo y justo el último domingo pasado se da cuenta que el precio del pollo subió de 7 a 10 soles. Dicho aumento generó un efecto en. Bueno, esa palabrita onerosa, ¿no? Habría que ver. Pero a ver, supongamos en todo caso que es un bien normal. Suponiendo que el pollo es un bien normal. Entonces, si cambia el precio, lo que cambia es la cantidad demandada. No te olvides que hay varios motivos que pueden afectar las decisiones de compra de una persona. Pero solo cuando el motivo es el precio del bien, única y exclusivamente en ese caso hablamos de cambio en cantidad demandada. Si es cualquier otra razón, es cambio en demanda. Entonces aquí tendría que ser cambio de cantidad demandada, tendría que ser la C. Correcto, la C. 16. Carlos trabaja en un taller mecánico desde hace 3 años. Recibe su salario en efectivo cada fin de semana. A pesar de tener vínculo laboral permanente con su empleador, no ha recibido hasta la fecha ninguna gratificación en julio o diciembre. Ante los institutos de un préstamo bancario, el sistema financiero lo considera como un trabajador. A ver, ¿qué? Bueno, esto también entra pues dentro de las llamadas formas atípicas de empleo, que no es otra cosa que una sobreexplotación laboral. Pero de las opciones que están ahí, la que más se acerca sería informal, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la empresa que contrata a Carlos lo que está evitando es tener un registro del trabajador. Las mismas normas indican que, bueno, no nos dice cuánto es su salario, pero se entiende que por lo menos sería 1.025 soles. Y las normas dicen que si tú vas a pagar más de 1.000 soles, eso tienes que hacerlo a través del banco. Justamente con el objetivo de formalizar la economía, ¿no? Que las transacciones también nos ayuden a formalizar.
Pero acá no hacen nada de eso, ¿no? Acá le pagan mano a mano. Entonces Carlos no tiene cómo demostrar que trabaja en la empresa. Y si lo hace, lo estaría haciendo de forma informal, de manera informal. Natalia junto a su amiga vende hamburguesas y salchipapas todas las noches frente a su casa. Los clientes son personas del barrio y jóvenes que salen de estudiar en un instituto cercano. De acuerdo a lo anterior, para el INEI, un criterio para determinar si el negocio forma parte del sector informal sería nivel de ventas, no, flujo de ingresos, no, nivel de endeudamiento, no, número de trabajadores, no. Bueno, tendría permiso municipal, pero en este caso, claro, lo que pasa es que para la municipalidad sería, ¿no? Entonces, de las que queda, ¿cuál podría ser? A ver, la B. Número de trabajadores. Generalmente el INEI toma en cuenta 5 trabajadores. O sea, las unidades informales suelen tener menos de 5 trabajadores. Ojo, con esto no estoy diciendo que todos los que tienen menos de 5 trabajadores sean informales, ¿no? Sino estoy diciendo al revés. De las empresas informales que existen, la mayoría tiene 5 trabajadores o menos, ¿no? ¿Y por qué? Porque obviamente al tener más trabajadores es más, es digamos, más fácil de ser detectada. O sea, se ponen en el radar de la SUNAT, se ponen en el radar pues, del Ministerio de Trabajo. Y eso es lo que quieren evitar los informales. El pasado 8 de octubre, la legendaria Guns N' Roses, bueno, legendaria para nosotros. Ustedes no sé si la conocerán, pero bueno. Guns N' Roses llenó el estadio de San Marcos en un apoteósico concierto. Los precios de algunas entradas fueron Platinum, 1.638 soles, VIP 585 y Campo 257. Por la segmentación que se hizo de este mercado, podemos afirmar que la discriminación de precios fue, claro, ¿qué cosa era la discriminación de precios? Es lo primero que hay que recordar. Y básicamente discriminar precios es cobrar diferentes precios por un mismo producto. En este caso, todas estas personas han escuchado el mismo concierto, pero han pagado diferente. Aunque mira, acá de repente un poquito, bueno, habría que replantearse un poco la pregunta, ¿no? Porque no es lo mismo Platinum que VIP y que Campo, ¿ya? Pero bueno, supongamos que todos estuvieron a ras de la cancha, ¿no? Tú, no sé si conocerás el estadio de San Marcos, pero bueno, como en cualquier estadio, ¿no? Tiene la cancha y las tribunas. Entonces, supongamos que todos estuvieron en la cancha, para hacer, digamos, el ejemplo más preciso. Entonces, todos vieron el concierto desde la misma cancha, pero estuvieron, eh, según lo que ellos pagaban, tuvieron cierta ubicación. Entonces, si todos recibieron básicamente lo mismo, pero pagaron diferente, es porque hubo discriminación de precio. Ahora, ¿qué tipo de discriminación? La primera es la discriminación perfecta, lo cual es algo teórico. Discriminación perfecta es cuando a todos les cobras lo que pueden pagar por persona. La de segundo grado tiene que ver con cantidades, que no es el caso, porque tú no compras 10 entradas ni 20 entradas para un mismo concierto, tú compras una, ¿no? Entonces sería la discriminación de tercer grado, que es por segmentos. También se conoce como segmentación, justamente acá dice por la segmentación. Entonces sería tercer grado. Un ejemplo de segmentación es también, justamente hablamos de las universidades privadas.
De repente tienes amigos que ya están en una universidad privada y te habrán contado. Ya, entra profesor al salón, todos reciben la misma clase, pero no todos han pagado igual. Generalmente la segmentación, la discriminación de tercer grado se hace por ingresos. Si tienes más ingresos, pagas más. Si tienes menos ingresos, pagas menos. Se entiende que una persona que puede pagar una entrada de 1.638 soles debería tener más ingresos que el que paga 257. Entonces, es tercer grado. 19. En el 2021, mediante decreto de urgencia del Midagri, se realizó una transferencia de 250 millones de soles para los pequeños productores de agricultura familiar que poseen de 2 a 10 hectáreas y hayan adquirido fertilizantes en la campaña agrícola 21-22. Esta medida busca evitar el encarecimiento de los alimentos debido al incremento del precio de los fertilizantes y beneficiar a más de 300.000 pequeños productores, los cuales recibirán. Lo anterior refleja un caso de, a ver, ¿qué está haciendo en este caso el gobierno? Está brindando una ayuda, pero ¿a quién? A los productores. Entonces, bueno, al menos la teoría que se maneja aquí en San Marcos, el apoyo que se da a las empresas se le llama subvención, mientras que el subsidio se suele utilizar para las personas. Entonces, ayuda humanitaria no sería ayuda humanitaria si hubiera habido un desastre, así como ahora, ¿no? Lo de los huaicos. Un subsidio al sector agrario, no. Una ganancia extraordinaria, no. Al contrario, no están ganando más, sino menos. Un bono para los ciudadanos, entonces sería la E, una subvención para los pequeños agricultores. 20. Ya, si ustedes tienen dudas, pregunten, no se olviden. Yo estoy avanzando, si nadie me dice nada, supongo que se está entendiendo. Bueno, 20. Según el Banco Central, la tasa actual de inflación es 8.79%, lo que redujo el valor de los sueldos mensuales de los trabajadores en 2%. Claro, este sería salario real, ¿no? ¿Se acuerdan que expliqué? O sea, la capacidad de compra es menor. Si el ingreso mensual promedio a nivel nacional es de 1.500, la inflación provocó una pérdida de 100 soles en... bueno, pues ya les di la respuesta. Aunque también, bueno, acá va a ser la C. Aunque también podría haber sido la A, ¿no? Pero como no todos los productos han subido de precio, entonces no tengo, o sea, no sé exactamente si el poder adquisitivo va a ser menor. Debería ser, o sea, una cosa conlleva a la otra, ¿no? Lo que sí de todas maneras se cumple es que disminuye el salario real. El salario real es nominal entre los precios. Si los precios han aumentado, entonces el real cayó. Andrea tiene 5 años trabajando en una empresa productora de envases plásticos. Sí, ¿alguna consulta? Sí, en la pregunta 19, ¿por qué no sería subsidio? 19. Sí, sí. Porque como te dije, en San Marcos, al menos en las 3 de San Marcos que estamos nosotros, se suele utilizar la palabra subvención para referirse a las empresas. Entonces, ahí debería haber dicho una subvención al sector agrario. Subsidio lo utilizamos más para las personas. Por ejemplo, un subsidio para los estudiantes que quieren acabar el colegio, por decir, ¿no? Están en colegios privados, no los pueden pagar, entonces el Estado subsidia. Entonces, eso es lo que te vendría en el examen, porque claro, si tú revisas en otros materiales, en otras instituciones, en otra literatura, sí utilizan la palabra subsidio, pero acá se habla más de subvención. ¿Alguna otra consulta? No, todo claro ahora sí. Ya, gracias, profe. Perfecto. Bien, entonces estábamos en la pregunta 21. Estábamos comentando que
no, bueno, estamos empezando a leer, ¿no? Decimos, Andrea tiene 5 años trabajando en una empresa de envases plásticos, pero actualmente tiene discrepancias salariales con sus empleadores. Discrepancias salariales, bueno, entiendo que ella quiere ganar más y ellos no la quieren pagar, ¿no? Luego, dice, desde que ingresó a la empresa, mejoró sus competencias con cursos y diplomados especializados, por lo que solicitó un incremento salarial que fue rechazado. Ante esa respuesta, ella ha decidido renunciar y llevarse una copia de todos los documentos que elaboró y que constituyen la base del planteamiento estratégico de la compañía. Marca la alternativa que mejor describe la situación de la empresa. A ver. Bueno, entiendo que esta pregunta se orienta a ver qué respuesta tendrían los trabajadores ante este problema en las relaciones laborales. Entonces dice, los trabajadores mostraron su descontento ante posibles despidos. Bueno, no nos dice exactamente si los trabajadores en general o Andrea en particular, ¿no? Un grupo de trabajadores ha intentado boicotear la empresa. Como boicot se utiliza para el consumidor. O sea, si hubiera dicho, por ejemplo, los clientes de la empresa al enterarse del maltrato a Andrea y sus compañeros decidieron no comprar los productos de la empresa, ese sería boicot. Pero no es el caso, ¿no? La empresa no valora las competencias y capacidades de sus trabajadores. Obviamente no las valora, pero no. Esa no sería la respuesta porque, o sea, si estamos hablando de las formas de protesta de los trabajadores, estamos hablando de paro, estamos hablando de huelga, estamos hablando de sabotaje, aunque paro y la huelga sí son legales, están bajo la Constitución, por las normas peruanas, el sabotaje es ilegal, ¿no? Esos son de los trabajadores, boicot es de los consumidores y también cuando la empresa paraliza, también es una forma, pero de los empresarios, ¿no? Bueno, volviendo a las claves, entonces dice la empresa no valora las competencias, no las valora, pues, pero esa no es la clave. Dice, los propios trabajadores han intentado realizar acciones de sabotaje. Esa podría ser, ¿eh? Claro. Hasta ahora la que se acerca más, ¿no? Porque se entiende que, dice, ¿no? Se llevó una copia del planeamiento estratégico de la compañía. Si el hecho de que Andrea haga eso conlleva a que la empresa no pueda implementar su plan estratégico, entonces eso es un sabotaje. Ahí sí, ¿no? Entonces hasta ahora tendríamos la D. Y dice la E, la empresa no tiene una política laboral clara para hacer, obviamente, pero tampoco es la clave porque no está dentro del tema que estamos tocando, ¿no? Lamentablemente eso ocurre en muchas empresas, ¿no? Así como hay empresas que también han recibido premiaciones que tienen una correcta política laboral, pero por otro lado la mayoría trabajan así, pues, ¿no? No tienen una política de retener el talento, dirían mis amigos de recursos humanos. O sea, cuando, por ejemplo, del fútbol, tú contratas a un jugador, se supone que tú quieres que el jugador, si es bueno, se quede, ¿no? Pero en las empresas es algo ilógico, porque en vez de motivar a la gente que se quede, más bien hacen que se terminen yendo. Pero bueno, ya ustedes experimentarán cuando sean profesionales. Dice, según las personas que tienen más ingresos también tienen mayores gastos. Las familias que tienen menores ingresos invierten porcentualmente más en alimentos que aquellos que tienen más ingresos. Bueno, esta es la ley de Engel, ¿no? Esta es directa. 23. Los clientes de la empresa de telefonía Hola Perú se sienten totalmente satisfechos por el servicio de su operador, al cual consideran el mejor de todas las otras opciones telefónicas de su país.
salvo por un inconveniente ocurrido en los últimos días, ¿no? El último fin de semana. Por lo indicado, ¿quién debe encargarse de esto? Bueno, esto ya lo expliqué hace un momento. El regulador es OCIPTEL, regulador de telecomunicaciones. Eso ya lo expliqué antes. 24. Luego de varios años de esfuerzo y dedicación, Yadira y Enrique deciden salir de la monotonía y aprovechar sus vacaciones y venir a Perú. Y probar sus diversos platos de gastronomía. Con sus $1.000 inicialmente compraban 3.740 soles. Pero al llegar al Cusco, con sus $1.000 compraban claro, con sus $1.000 compraba ahora 3.980 soles. Del enunciado anterior se puede afirmar que del Perú se presentó. Mira, si $1.000 eran 3.740 soles y ahora son 3.980, quiere decir que el sol perdió valor, o sea, se devaluó. Bueno, devaluar se utiliza para los países de tipo de cambio fijo. Para nosotros sería depreciar. Entonces la clave es la B. Y a ver, la última. De las demás les doy las claves. Para el 2023, las perspectivas económicas son inciertas. Bueno, hay crisis energética, incremento del precio de los insumos, aumento del tipo de cambio, etcétera, ¿no? Estos factores amenazan con vulnerar aún más la economía nacional y nuestra. Ante ello, la autoridad monetaria, para preservar la estabilidad del sol, viene implementando medidas para contrarrestar los efectos que enfrentan los agentes económicos. Siendo las familias las humildes que sienten una vez más. Bueno, siempre que hay un problema económico, golpea más a los más pobres, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a 25. Dice, entre estas medidas que toma el Banco Central tenemos el aumento de la tasa de interés de referencia que contrarresta la demanda agregada. Es que depende cuál sea el problema principal que identifiques, ¿no? Porque los problemas principales son inflación y desempleo. Se entiende que acá el problema mayor sería la inflación. Entonces la 1 sí iría, ¿no? La intervención del mercado cambiario vendiendo divisas para evitar una depreciación del dólar. No, sería una depreciación del sol. La 2 está mal. La 3, la emisión de bonos del gobierno para obtener fondos destinados a la entrega de subsidios. Pero habría mayor endeudamiento, más dinero circulando y los precios aumentarían. Esa no. 4, préstamos por parte de organismos financieros internacionales para saldar el déficit. Bueno, parcharías déficit, pero no cambiarías nada más. Entonces acá la respuesta sería solo uno, ¿ah? Solo uno. Bueno, chicos, entonces antes que nos gane el tiempo, vamos a dar las claves para que ustedes lo puedan trabajar. La 26 sería la B. La 27 sería la D. La 28 sería la B de vaca. No, de vaca. La B de barco, pues. A ver, ahora sí está despierto, pues. Aunque hay un apellido Vaca también, ¿no? Que es con B. Bueno, la 28, entonces B de barco. La 29, C de casa. La 30, la A. La 31. A ver qué pasó acá. La 31, la B de barco. La 32, A de alianza. La 33, la E de nano. 34, D de dado. 35, E de enano. 36,
C de campeón. 36 C de campeón. 37 A de alianza. 38 C de campeón. 39 B de barco. Y la 40 la E de enano. Bien, jóvenes, señorita, para mí ha sido un gusto haber trabajado con ustedes en este ciclo. Y bueno, espero que nos veamos pronto ya en la Universidad de San Marcos. Les deseo muchos éxitos para lo que viene de aquí en adelante, sobre todo su proceso de postulación a la universidad. Listo, hasta luego. Un fuerte abrazo. Nos vemos.